Vivir en la Tierra puede hacerte sentir diminuto. Tan solo eres uno de 8,000 millones en este mundo. Hay tantos personajes y cada uno con su rol. Muchos, si no es que la mayoría, están tratando de descubrir su pasión. Algunos persiguen actividades físicas y la acción, mientras que otros encuentran alegría en la educación. Hay quienes construyen y quienes cultivan, y quienes venden cualquier cosa utilizando su carisma. Pero, ¿acaso no somos más que nuestro trabajo? Ser parte de 8,000 millones debería de decirnos algo. Por nuestra cuenta, dejar huella es complicado. El quebranto y la necesidad nunca han descansado. Quizá fuimos diseñados para una tarea más grande, una en la que vayamos juntos y no distantes. El mundo es grande, eso es verdad, pero cuando Dios reúne a su gente, el impacto es evidente. Solucionar los problemas del mundo sería una gran hazaña, pero tal vez podemos comenzar con una palabra pequeña y extraña. Muy buenas tardes, ¿cómo están, amigos? Qué alegría verles, saludarles, bienvenidos a todos y especialmente bienvenidos a aquellas personas que hoy nos visitan por primera vez. Muchísimas gracias por estar acá. Quiero decirles, hoy estamos iniciando una nueva serie, una serie que es muy particular. De hecho, hicimos todo para que coincidiera con este tema del nuevo cambio de imagen, ¿verdad? Esto que nos decía Lauro, que ya no decimos Vidaín, sino Vidaín, ¿verdad? ¿Sabe? Estamos muy contentos, yo estoy muy contento por esta serie que estamos iniciando. Es una serie diferente, yo necesito anticiparte esto, por favor. Es una serie diferente porque de hecho el día de hoy va a ser más conceptual que otra cosa. Nuestras series tienen un color particular que tienden a ser muy prácticas. Bien, ahora el día de hoy va a ser muy conceptual. A lo largo de esta serie vamos a ver cosas más prácticas definitivamente, pero es tan importante para mí que nosotros podamos estar muy conectados con lo que estaremos hablando a partir de ahora y por las siguientes semanas. ¿Por qué es tan importante? Amigos, nosotros vamos a hablar acerca de la iglesia y es importante hablar acerca de esto porque probablemente muchos de los que estamos acá desconectamos mucho el sentido original de lo que realmente significa la iglesia. Y yo entiendo que esto pueda pasar para muchos, está bien, pero nosotros no queremos que pase para nosotros y queremos hacer a través de esta serie algo especial, algo diferente, porque todos los que estamos acá, y si tú eres parte de Vidaín, tú eres parte, o sea, a ti te importa muchísimo que hablemos acerca de esto y a mí me importa muchísimo que tú estés aquí con nosotros, porque no es algo que estamos construyendo nosotros solos y soñamos con cosas más adelante. Mira, como organización, como iglesia, como Vidaín, soñamos con cosas muy especiales, soñamos con que hayan más campus Vidaín en diferentes lugares. Estamos hablando de que el siguiente año debería haber un segundo campus acá en Monterrey. Ya somos 4, está bien, pero quisiéramos un quinto campus y el siguiente campus que sea acá en Monterrey. Bien, y de hecho necesitamos pastores, líderes. ¿Dónde están? Que no los veo. ¿Está bien? Eso, aquí levanten la mano por favor y anótense porque necesitamos reclutar a gente para esto. Bien, ahora también soñamos con esto. Para el 2035 nosotros somos parte de una red de iglesias y esa red de iglesias de la que somos parte tenemos una meta que en América Latina en el 2035 hayan 300 iglesias, no Vidaín, sino 300 iglesias enfocadas de la misma forma en que nosotros estamos enfocados, y me refiero a enfocadas a personas que no les gusta la iglesia. A personas que tienen esa incomodidad con la iglesia, como somos nosotros, como hacemos las cosas, que podamos replicarnos y ser 300 más en América Latina. Todo eso nos emociona, todo eso es algo muy emocionante, pero partiendo de qué, y qué es lo que queremos hacer, y por qué estamos haciendo esto, de qué se trata esto que estamos haciendo. Y por eso vamos a hablar de la iglesia. Y vamos a hablar de la iglesia en términos general. A mí me encanta la iglesia. Yo amo la iglesia. Yo dejé mi profesión para dedicarme principalmente a hacer esto que hago, que es la iglesia. Lauro también lo hizo y muchas personas más lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que lo que la iglesia es, lo que la iglesia representa, es algo espectacular. Pero muchas veces lo perdemos de vista. Y lo que queremos hacer con esta serie justamente es eso. Hablar de esto. Hablar de lo que realmente representa la iglesia y qué es la iglesia. ¿Qué acaso es eso que vamos cada domingo en la mañana?
¿sabes? Ahora, mírame, yo no sé qué palabra o qué cosa se viene a tu mente cuando tú piensas en la palabra iglesia. No sé, puede ser que pienses en tu infancia, o a ese sitio donde tú ibas cuando eras pequeño, en donde te criaste, no sé. Puede ser que pienses y traigas recuerdos agradables cuando la palabra iglesia viene a tu mente, o no. O puede ser que más bien vengan recuerdos un poco medio, ¿sabes? Híjole, la iglesia no me trae recuerdos buenos, no me trae recuerdos agradables. Pienso más bien en no sé, en manipulación, pienso no sé. Pero mira bien, independientemente de qué sea lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra iglesia, estoy seguro que es diferente a lo que venía a la mente de las personas del primer siglo cuando la palabra iglesia se escuchaba. Las personas del primer siglo, cuando escuchaban la palabra iglesia, era otra cosa muy diferente a lo que pensaban, a la que nosotros hoy en día pensamos. Y eso es para reflexionar. Eso es para detenernos un poco y pensar en ello. Amigos, ellos nunca estaban aburridos con respecto a la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Puede ser que ellos tenían una ventaja y una desventaja. Nunca estaban aburridos. Puede ser que estuvieran asustados, pero no aburridos. Y aunque hay iglesias a las que nos asusta ir, ¿verdad? El susto de ellos era diferente al nuestro hoy en día. ¿Está bien? Ahora miren bien esto, porque esto es sumamente importante. Sumamente importante. ¿Sabes? Si yo trajera a alguien del primer siglo, del momento en donde se levantó la iglesia, está bien, donde se creó la iglesia, y lo colocara acá y platicara contigo y empezaran a hablar. ¿Y qué onda? Y cuéntame. No, y sí, y empiezan a hablar con él o con ella y les empieza a decir que aquí estamos y que no sé cuánto y que ha pasado esto y que ahora viajamos en aviones de verdad y sí, ahora hay carros que funcionan con electricidad. No te lo puedo. ¿Y qué es la electricidad? Dirían, ¿verdad? Y empezarían a hablar de aquí para allá, en fin. Y de repente esa persona en la conversación te preguntara, oye, cuéntame algo, ¿y tú formas parte de la iglesia? ¿Eres parte de la iglesia? Y entonces tal vez alguien le diga, no, yo sé que aquí no, ¿verdad? Pero alguien probablemente le diga, no, pues la verdad es que yo iba. Está bien, yo iba, pero no, es que sabes que se me hace muy aburrido. Y prefiero ir a Santiago, por allá, los taquitos de barbacoa, en fin. Esa persona no estaría entendiendo lo que le estuvieras diciendo. O sea, ¿qué? ¿Aburrida la iglesia? ¿De qué maneras? O sea, sería algo tan extraño para esa persona. ¿Sabes? Tan extraño escucharlo. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, amigos, el concepto de iglesia se ha debilitado grandemente. Y nosotros queremos, te digo, en esta serie, rescatar de alguna forma la conciencia de lo que verdaderamente es la iglesia. En ese tiempo, y para hacer eso tenemos que ver al momento en que inició la iglesia. Es obligatorio. Para poder entender de qué se trata. ¿Está bien? En ese momento, en ese tiempo, en el primer siglo, no había nada de esto. Mira bien, no habían edificios así o lugares como estos, para nada. Ambientes espectaculares de los niños como hay acá. ¿Cuántos han subido al área de los niños acá, de los chavos? Levanten la mano los que han subido, por favor. Ustedes saben de qué estoy hablando. Los que no pueden hacer un tour, no pasa nada. 50 pesos, no. Ok, no habían lugares como estos. No habían Biblias. Ni siquiera habían Biblias. En el primer siglo no habían Biblias. La gente en la iglesia, no es que tenían Biblias. No habían bandas, así como la que tú escuchas acá y que súper disfrutas la música y que decimos, wow, espectacular la música, y la gente viene y se acerca muchas veces por la música, no para escuchar nada, sino para escuchar la música nada más. ¿Sabes? No había, en ese tiempo no había. En ese tiempo no había nada de esto. Ellos se reunían al aire libre, ¿sabes? Ellos se reunían al aire libre, se reunían a la orilla de los bosques, en jardines, en casas pequeñas. Allí se reunían ellos. Y lo que pasaba era esto. Mira, no existía el concepto del fin de semana. ¿Okay? Lo que existía era el Sabbat. El Sabbat, que era parte de la cultura judía, y que donde había una comunidad judía, independientemente del lugar en donde estuviese, su cultura era tan fuerte que había influenciado y permeado la cultura de ese lugar, y muchos abrazaban el concepto del Sabbat, que es ese día de descanso. Ahora, fíjate bien, ellos se reunían
la iglesia, me refiero, del primer siglo, se reunía el primer día de la semana. O sea, después del Sabbat, el domingo, el primer día de la semana se reunían. Y se reunían ese día, ¿por qué? Porque ese día era que había resucitado Jesús. Entonces se reunían ese día en conmemoración de la resurrección de Jesús. Pero lo que hacían, de hecho, se reunían, podían reunirse en la mañana, en la tarde, en la noche, en fin. Muchos de ellos se reunían en la mañana y lo que hacían eran que de repente cantaban hablaban, compartían, cantaban algunos compartían bastante, comían, en fin, ¿verdad? Pero compartían tal vez algunas canciones, tenían algún tipo de reflexión, oraban juntos, bien, y después se iban a chambear. De hecho, si ellos llegaban a contar con algún tipo de pergamino o algo escrito del Antiguo Testamento, lo leían, si llegaban a contar. O si alguien se había memorizado un salmo, entonces esa persona lo decía. ¿Por qué? Porque los salmos fueron escritos de una manera en que fueran fáciles de memorizar, como canciones, ¿sabes? Poemas. Entonces, si alguien se lo había memorizado, entonces alguien lo decía, lo compartía y tal vez lo platicaban allí. Y eso es lo que sucedía. Pero luego se iban a chambear, no se iban a comer con la familia, no se iban a ver el partido de Tigres contra Rayados, no, se iban a chambear y eso es lo que hacían. Así era que sucedía, todo lo que hacían sucedía de esa manera y todo lo que hacían, mira bien, sucedía bajo una idea central, un concepto, una idea que era lo que estaba en el medio de todo lo que hacían y por qué se reunían cada primer día de la semana. Y esta era la idea central. Fíjense bien, Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, enviado por Dios para explicar quién era Dios y reconciliar al mundo con Dios. Todo lo que hacían, amigos, era alrededor de eso. Para hablar acerca de que Jesús era Dios, que fue enviado por Él, que vino a representarnos cómo era Dios y que vino a reconciliar al mundo con Dios. Sus conversaciones, sus pláticas, sus reflexiones giraban alrededor de esto. Esta era la idea central. Y claro, mira bien, los líderes de ese movimiento, de eso que estaba sucediendo, que se llamaba la iglesia, eran personas que habían visto a Jesús de primera mano. Habían estado con Él. Entonces era increíble cuando se formaba parte de ese movimiento. Hablaban, decían, Jesús fue enviado por Dios. Ahora entendemos cómo es Dios porque Él vino y todo giraba alrededor no de las enseñanzas de Jesús. Ellos más que sentarse a hablar acerca de lo que Jesús había enseñado, ellos se sentaban a platicar alrededor de un evento que había sucedido, más que las propias enseñanzas. No es que, oye, wow, las enseñanzas de Jesús. No, lo que los hacía sentarse era un evento que había sucedido, la resurrección de Jesús. Y porque la resurrección se dio y porque ellos lo vieron, es que se reunían. Amigos, era todo lo que tenían. Era todo lo que tenían. No habían series como hablamos acá. Óyeme, Roberto, ¿y no se cansaban de hablar de Jesús todos los primeros días de semana? No se cansaban. No se cansaban de hablar del hecho de que el Hijo de Dios, que Dios mismo estuvo en esta tierra. Y la gente hablaba y eso se expandía por todas partes. ¿Pero cómo? ¿Y estuvo? Sí, yo lo vi. Le decía, sí lo vio mi hermana, sí lo vio mi padre, sí lo vio mi cuñado, sí lo vio mi suegro, sí lo vio mi tío, sí lo vimos. Pero murió, pero tú viste que murió. Seguro que sí. Lo vimos que murió y luego resucitó. Entonces todas esas conversaciones, amigos, giraban en el primer siglo. Hablaban por todas partes. Y es increíble, mírame bien esto, no hay en la historia otro movimiento que haya existido que tenga el precedente que tiene el cristianismo. No existe. Y claro, es fácil que tú digas, bueno, un pastor es el que lo está diciendo. No, búscalo, investígalo. Es increíble lo que sucedió en el primer siglo. O sea, la gente andaba por todas partes hablando de esto. Pero ¿cómo que resucitó? Pero murió de verdad.
Y por muchas partes empezaron a levantar pequeñas reuniones en casas, te digo, en jardines, diferentes ciudades alrededor de todo el mar Mediterráneo y mucho más allá del mar Mediterráneo. Empezó a llegar y hablaban acerca de esto. Y la gente se enteraba y entonces se acercaban esos primeros días de la semana y preguntaban, cuéntame, cuéntame cómo fue, qué pasó y qué fue lo que sucedió. Fue increíble esto. Con el tiempo, mira bebé, con el tiempo lo que sucedió fue esto. Con el tiempo empezaron a darse diferentes expresiones de fe. ¿Okay? Diferentes expresiones de fe que lo que venían era digamos que a colocar esa esencia, ¿verdad? Alrededor de esa esencia colocar otro tipo de cosas. O sea, dependiendo de la cultura en donde estaban, dependiendo del tiempo en donde estaban, se empezaron a sumar cosas, a sumar. E inclusive el tiempo, a lo mejor algunas personas tenían su reunión en 1 hora, otros lo tenían en 3 horas, otros en 4, otros en media hora, y no pasaba nada. Porque eran expresiones que con el tiempo fueron sucediendo. Así como tú ves que nosotros expresamos la iglesia en este lugar diferente como alguien que inclusive puede tener una iglesia a 200 metros donde nosotros estamos, pero la expresan de una manera diferente. A través del tiempo esas expresiones fueron dándose de una forma diferente. Ahora, las cosas fueron cambiando y no importa, eso no hay problema con que hayan cambiado. Si tú ves la iglesia, cómo se expresa acá en Monterrey, nuestra iglesia, a cómo se expresa en África, tú vas a decir, órale, estos están locos. Y ellos dirían de nosotros, estos están más locos que nosotros. ¿Está bien? Sí, bueno, si dicen que estamos locos, los que estamos como a 100 ni a 200 metros de distancia acá, imagínense. Entonces, ahora, el punto alrededor de esto es que las expresiones no pasa nada que cambien. Lo que sí no puede cambiar y no puede cambiar es la esencia, el tono, el énfasis y la postura de las enseñanzas de Jesús originales. Eso no puede cambiar. Eso sí no puede cambiar. Tú puedes cambiar lo que tú quieras. Y si subes y lanzas playeras aquí, no pasa nada. Mientras que no te quites la tuya, chiquitín, está bien. ¿Okay? No pasa nada. Que hagamos música acá increíble, espectacular, no pasa nada, no importa. Pero en el momento en que una iglesia, se aleje de la esencia, de la postura, del tono, de las enseñanzas originales de Jesús, que Jesús le entregó a sus discípulos, allí es donde está el problema. De resto no hay drama. De resto podemos hacer lo que tú quieras. Pero cuando alguien se aleja de esa esencia, allí es donde está el problema. ¿Por qué, amigos? Porque cada vez que la iglesia se ha alejado de ese centro, de esa originalidad, de ese tono, de esa énfasis que Jesús dio al inicio, esto es lo que sucede. Mira bien, lo que sucede es que hay personas lastimadas. Cada vez que la iglesia se aleja de la enseñanza original de Jesús y de su postura y de su tono y de su énfasis, la gente es lastimada. Y es súper loco esto, súper loco. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede lastimar un movimiento que se levanta sobre el fundamento de amar a la gente? Sí, yo no sé. Es loco eso. O sea, ¿cómo puede un movimiento que se levanta sobre el único fundamento, la única instrucción que su fundador dejó, que fue ama a los otros como yo los he amado y yo di mi vida por ustedes? ¿Cómo un movimiento que se funda sobre eso termina lastimando a la gente? No lo logras entender. Está loquísimo eso. Pero cuando tú y yo vemos la historia, vemos capítulos muy vergonzosos de la iglesia. Capítulos muy vergonzosos de la iglesia, en donde la iglesia no fue que lastimó, persiguió, torturó, hirió y asesinó a personas. ¡Wow! ¿Cómo? Mira, si yo me acercara a hablar si yo viajara en el tiempo, ¿sabes? Nosotros aquí nos da la cosa. Si yo viajara en el tiempo y me sentara a hablar con Jesús, quiero hablar contigo porque necesito decirte, yo sé que tú lo sabes todo, pero igual te lo quiero decir. ¿Sabes que en el futuro el movimiento que estás levantando va a herir gente? Y los discípulos estuvieran escuchando, estarían diciendo que imposible.
cada vez, amigos, que la iglesia se desvía o que la iglesia se aleja de esas enseñanzas originales de Jesús, esto es lo que sucede. La iglesia pierde su camino. Y cuando la iglesia pierde su camino, la iglesia pierde su influencia. Y eso, amigos, es muy peligroso. Y yo sé que yo te digo a ti esto, y tú, o sea, no porque, y no, por favor, no quiero que vayas a pensar que es que yo, que estoy tratando de decirte que tú no sabes. ¿Está bien? No, eso no es lo que quiero decir. Sino que es difícil hoy en día, debido a cómo el nombre de la iglesia o el concepto de la iglesia se ha cambiado, es difícil entender lo peligroso que es. Si la iglesia pierde su influencia, es sumamente peligroso. Mira, si tú no eres un seguidor de Jesús y estás aquí con nosotros, tú no quieres que la iglesia pierda su influencia. No lo quieres. Y te voy a decir por qué. Porque el concepto de dignidad humana, de derechos humanos, de derecho de las mujeres, que ayer celebrábamos el Día de la Mujer, todos esos conceptos, todos esos derechos están enraizados en las enseñanzas cristianas. ¿Sabías eso? Y puede que tú no lo conectes, pero si la iglesia no hubiese tenido la influencia que tuvo hace muchos años, hoy en día ha perdido influencia. Pero si la iglesia no hubiese tenido la influencia que tuvo hace tantos años, ¿quién sabe si estuviéramos hablando de esto, de dignidad humana? O sea, ¿cómo te sientes con esto? Para tratar de dimensionar este asunto, amigo, porque yo sé que no lo conectamos rápidamente con el tema de la iglesia, ¿sabes? Pero ¿cómo te sientes si yo te dijera a ti lo siguiente? Si yo te dijera, óyeme, aquí los servicios sociales en Monterrey, ¿ok? Servicios de educación, servicios de salud, ¿ok? Los servicios van a dividirse por categorías, así, y eso dependiendo de quién sea el que vaya a recibir el servicio. Si es un mexicano, será de baja categoría, pero si es un gringo, será de mayor. Si es un europeo, no, ni te digas, eso es VIP, ya esto para arriba. Pero tú que eres mexicano, qué pena, a ti te toca lo peorcito. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cómo te sientes cuando te diga, mírame, aquí vamos a recibir y a dar ciertos servicios? Los blancos por acá, los morenos por acá, por favor. Los morenos, un servicio de menor categoría. A los blancos, mejor. ¿Cómo te sientes tú si eres mujer y estás optando o te ganaste un puesto como gerente, ¿verdad? Me refiero, te lo ganaste porque trabajaste, porque te promocionaron y tal, y ahora al igual que otro compañero tuyo, y te dicen, ¿sabes qué? Tú vas a ganar tanto, pero tú no vas a ganar tanto como él. ¿Por qué? Porque él es hombre. ¿Y qué tiene? Pues tú eres mujer, hombre, mujer. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Se siente chido? Díganme. ¿Les encantaría vivir en una cultura así? ¿Y tú sabes qué es lo que hace que no vivamos en una cultura así? El concepto de dignidad humana. ¿Y sabes de dónde viene el concepto de dignidad humana que Tomás de Aquino en los 1200 levantó y promocionó? ¿Sabes de dónde viene? De esto. Todos somos hechos a la imagen de Dios. No existe hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni gentil. Todos somos igual en términos de valía delante de Dios. Y por eso, hoy en día, tú y yo gozamos, independientemente de que creas o no en Dios. Tú entiendes que los derechos humanos van por encima de las leyes del Estado. Los derechos humanos están adheridos a la dignidad humana. Y ya entiendes de dónde viene la dignidad humana. Entonces, si ves a lo que me refiero, yo estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo para poder explicar algo que probablemente no sea tan sexy. Me refiero tan comercial. Y lo que quiero es transmitirte esto. En el momento en que la iglesia pierda su influencia, habrá un gran peligro. Porque la sociedad en la que hoy en día vivimos, una sociedad en la que tú y yo nos tocó vivir en este lado del mundo, en donde la dignidad se presenta para hombres, para mujeres, para blancos, para negros, para latinos, para gringos, para lo que sea, y es la misma reacción y el mismo valor. Aunque tú me dices, Roberto, pero hay casos, sí, yo sé que hay casos, yo sé que los hay, está bien, pero en términos de dignidad humana, en el lado del mundo donde nos tocó vivir, ¿gracias a qué? A que hubo alguien
que se levantó influenciado por la fe cristiana a hablar acerca de esto. Por eso, si la iglesia pierde su influencia, híjole, es tan peligroso. Ahora, el asunto, amigos, es que aunque la iglesia se ha desviado a lo largo del tiempo, porque se ha desviado, cuando vemos la historia de la iglesia en general me refiero, ¿está bien? Cuando vemos la historia de la iglesia, híjole, se ha desviado de una manera que, te digo, da vergüenza. Y la gente habla y cuando se enteran que tú eres cristiano, seguidor de Jesús, cristiano, católico, lo que sea, muchas veces sacan esos capítulos y uno no tiene por qué. Mira, ¿sabes qué? No pierdas tiempo defendiendo la iglesia. O sea, lo que hizo la iglesia me refiero. ¿Está bien? Lo que hizo la iglesia está cañón. Pero aunque la iglesia se haya desviado a lo largo del tiempo, se han presentado reformadores. Se han presentado una especie de remanente, de reserva, que a lo largo de la historia son hombres y mujeres que se han presentado para decir, ¡hey! No, así no es la iglesia. Eso no fue lo que dijo Jesús. Y hay hombres muy conocidos en la historia. Hablamos de Martín Lutero, hablamos de William Tyndale, hablamos de Julianillo Hernández, hablamos de Juan Valdés, hablamos de grandes reformadores, pero también hay mucha gente que no necesariamente sus nombres fueron conocidos, pero que fueron parte de ese remanente. Que fueron parte de esos reformadores que dijeron, no, mientras que yo esté vivo y mientras que yo exista, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que siga comportándose la iglesia de esa manera. Yo voy a levantar mi voz. Y fueron gente, escuchen amigos, fueron gente que dieron sus vidas por esto. Dieron sus vidas para que la iglesia no se desviara. Si viéramos la historia de cómo tú y yo tenemos hoy una Biblia en la mano, te quedarías, o sea, es loquísimo lo que sucedió. Gente que distribuía la Biblia en lugares en donde no podía hacerlo, por ejemplo España, y que solo por hacerlo fueron colocados en una hoguera, porque estaban llevando la Biblia del idioma latín o del griego al castellano. Y tú dices, ¿qué? ¿Y los quemaron por eso? Sí, y tú y yo la leemos hoy tan fácil. A lo largo de la historia han existido esos episodios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Tal vez tú digas, ¿y por qué Roberto me estará diciendo eso a mí? ¿Por qué es importante esto? ¿Sabes por qué? Y yo sé que tú estás ocupado. Yo sé que tú tienes tu trabajo, tienes tus estudios, yo sé que tienes tus proyectos, yo sé que tienes tu empresa, yo sé que tú eres director, yo sé que que tú eres presidente, que eres gerente, yo sé que estás muy ocupado. Pero quiero decirte algo, si tú eres un seguidor de Jesús, tú y yo somos los responsables de la administración de esa idea original. Si tú eres un seguidor de Jesús, permíteme decirte esto, tú y yo somos responsables, somos administradores de que ese mensaje original no se pierda. No, que la iglesia pierda su camino. Tú y yo somos, entonces eso es chamba de Lauro. No, ese es Roberto, que ellos están ahí. No, yo no quiero que te vayas a equivocar, por favor, no. No es chamba de Roberto ni de Lauro, no. Todos los que somos seguidores de Jesús hemos sido llamados a ser administradores de ese mensaje, a ser representantes de su iglesia. Todos. Y por eso, porque yo cuando me pongo a pensar y mirar hacia adelante en el futuro, en lo que viene para nosotros como Vida In y en lo que viene para América Latina, yo digo, esto no lo vamos a hacer solo nosotros ni de faul. Necesitamos que todos los que forman parte de nuestra iglesia lo puedan entender. Y para que lo entiendan, pues tenemos que decírselo. Y por eso estamos haciendo esta serie. Para que hablemos acerca de esto. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, mira bien, puede que tú no hayas escuchado mucho acerca de la Biblia, pero tú has escuchado acerca de Jesús. De seguro tú has escuchado acerca de Jesús. Y puede ser que haya muchas cosas que tú no estás de acuerdo con lo que yo digo o con lo que dice cualquier persona acá. ¿Está bien? Pero yo sí sé que tú estás de acuerdo con esto. Tú estás de acuerdo que los cristianos, o sea, los que son seguidores de Jesús, cristianos o católicos, deberían hacer lo que Jesús hace. O sea, tú puedes estar de acuerdo conmigo o no estar de acuerdo conmigo en muchas cosas, pero en esa yo creo que sí estás de acuerdo, en que los que son o los que se dicen ser seguidores de Jesús, cristianos o católicos, deberían actuar como Jesús actuó, ¿cierto? Pues es lo lógico, ¿verdad? ¿Cuál es mi punto con respecto a Lo siguiente,
Nuestras acciones y reacciones acreditan o desacreditan la autenticidad de nuestra fe. No la veracidad, la autenticidad de nuestra fe. Y yo no sé si tú lo habías pensado de esa manera. Yo no sé si nosotros lo pensamos de esta forma. Pero miren bien, amigos. Miren bien lo siguiente. Mira bien. Nuestra manera de vivir es un reflejo de la iglesia de Jesús. Es un reflejo de lo que representa la iglesia de Jesús, como tú y yo vivimos. Por eso, si tú no eres un seguidor de Jesús, yo estoy de acuerdo contigo y tú estás de acuerdo conmigo, porque tú probablemente me digas a mí, Roberto, yo dejé de ir a la iglesia y yo dejé de creer en la iglesia y yo dejé de acercarme. ¿Por qué? Porque yo vi como unos cristianos se comportaban. Y por eso, de hecho, no te voy a contar lo que me hicieron a mí, pero por eso yo dejé de creer en ellos. Y probablemente la palabra hipócrita pueda presentarse en tus labios. Puede ser. ¿Por qué? Porque las acciones y reacciones que nosotros tenemos acreditan o desacreditan la autenticidad de nuestra fe. Pero lo contrario también es cierto. Mira bien, lo contrario también es cierto. ¿A qué me refiero con lo contrario? A que hay personas que no son seguidores de Jesús, pero que se han acercado a hablar y que dicen, han pasado por una situación difícil y ¿sabes qué pasa? Que alguien se les acercó. Porque tenían un amigo que era seguidor de Jesús, no sé, y se le acercó. Y entonces le dijo, ¿cómo te ayudo? ¿Y cómo te puedo servir? Y entonces esas personas empezaron a servirle. Y si hay que donar sangre, y si hay que donar plaquetas, y si hay que ayudar, y si hay que de alguna manera servir, y si hay y yo, ¿sabes qué? Le voy a pedir a un grupo de personas con las que yo formo parte de una comunidad de fe, y ellos van a orar por ti, de verdad. Y entonces la gente se queda asombrada con esto. Con que gente que nada que ver con ellos, de repente empezó a ayudarlos, a orar por ellos, a darle de sus recursos, inclusive de sus finanzas, a apoyarlos de alguna manera, que si con sangre, que si con plaquetas, que con palabras de ánimo, con su presencia, con lo que sea. Y dicen, ¿qué onda con esta gente? ¿Por qué lo hicieron? Es que ellos son seguidores de Jesús. Y lo hicieron por eso. No lo hicieron porque son muy buenos, no crean. Lo hicieron porque son seguidores de Jesús. Y como son seguidores de Jesús, así actúan los seguidores de Jesús. Entonces lo contrario también pasa. Y te quiero decir algo, nosotros como iglesia, yo estoy tan feliz con nosotros como iglesia. Si en algún momento sientes que estoy así como medio regañando, no es así. Está bien, no es así. Porque yo estoy tan feliz con nuestra iglesia. Porque son muchas las personas que a mí se acercan con Laura y se acercan con nuestros equipos a decirnos, oye, ¿sabes qué? Yo estoy súper agradecido con esta iglesia. Porque, ¿sabes? Fulano, sultana, me ayudaron, se acercaron y yo no tenía dinero y me ayudaron y yo no tenía empleo y me dieron y yo estaba pasando por una situación difícil y se acercaron y nos acompañaron. Y son mucha gente la que se acerca y nos dice eso. Y eso tiene que ver con ustedes. Hay otra cosa que probablemente tú no sabes porque nosotros no la decimos mucho, la decimos que eventualmente, pero sabes que hay líderes, pastores de muchas iglesias que se acercan a hablar con nosotros y lo han hecho por varios años para hablar con nosotros para ver cómo hacemos las cosas acá. Y yo no lo digo desde el orgullo, lo digo de verdad como una gran responsabilidad. ¿Sabes? Nos preguntan, y tiene que ver con cómo están haciendo las cosas ustedes, porque muchos de ustedes son acá voluntarios, sirven en algún área, forman parte de nuestra iglesia. Ellos se acercan y nos preguntan, óyeme, ¿qué onda? ¿Cómo hacen las cosas? ¿De qué se trata? Y es que yo los veo y me parece tan chido lo que hacen aquí. Sí, o sea, a mí es especial. Y la gente de Back to Back, cuando lo empezamos a apoyar, y la gente de Retos, las personas de Retos nos decían, ¿qué onda con ustedes? ¿Por qué se están acercando con nosotros? ¿Y por qué? Porque somos seguidores de Jesús. Entonces yo me siento tan feliz con nuestra iglesia. De hecho, hace como 2-3 semanas me acercaba a platicar con alguien acá y yo le preguntaba, oye, ¿cómo te pareció todo? Y ella me decía, bueno, o sea, bien, o sea, lo que oí, como que no le gustó mucho lo que oí, en fin, pero la gente me trató súper bien. O sea, me sonreían, me hacían sentir que yo era parte de esto. Yo no sabía si reír o llorar cuando me estaba diciendo eso. Estaba bien, pero no, de verdad, al final del día reía, claro que sí. ¿Por qué? Porque te sentiste bien, se sintió bienvenida. Se sintió en un lugar chido, en donde a lo mejor, no sé, algunas cosas dijeron que no me encantaron tanto, pero todos me sonrieron. Todos. Entonces, ¡qué padre! ¿Sabes?
¡Qué padre! Y por eso te digo, gente de otros lugares se acerca con nosotros para eso. ¿Sabías que nosotros, nuestros materiales, los contenidos, los materiales de niños, los materiales de adultos, los materiales de grupos, los materiales, las series que tenemos acá, las pláticas que damos de entrenamiento, en fin, son pláticas que colocamos a disposición para que muchas iglesias y muchos líderes y pastores en América Latina puedan tomarlos y replicarlos en sus lugares? Ahí hay una conferencia que nosotros hemos venido haciendo. La hicimos un par de veces en Saltillo y luego la hicimos acá en Monterrey y este año la vamos a hacer también. Y en esa conferencia, mira, viene gente de Ciudad de México, de Guadalajara, de Querétaro, de Toluca, de Mérida. Han venido gente de República Dominicana, de Brasil, de Estados Unidos, de Cuba, de Colombia, de Buenos Aires. A ver qué están haciendo estos vatos aquí. Sí. ¿Sabes? Y preguntan y hablan. Mira, unos que vinieron de Cuba tomaron unas ideas de lo que ustedes ayudan a hacer aquí. Y esta persona hablaba conmigo y me decía, gracias a esa idea, hemos ayudado a más de 2.700 personas en servicios médicos y hemos llevado a que 1,000 personas al menos den un paso en dirección hacia Dios. ¡Órale! O sea, y eso que hacemos, esa conferencia se llama Irresistibles. Conferencia Irresistibles. Ahora, el nombre puede parecer un poquitito medio presumido, ¿no? Presuntuoso, pero no. Miren bien, ¿por qué se llama Irresistible? Porque creemos que Jesús era irresistible. Y cuando estuvo en esta tierra, todo el mundo quería estar con él. Entonces su iglesia, que lo representa, pues debería hacerlo también. Por eso se llama Irresistibles. ¿Está bien? Entonces, esa conferencia va a ser el 29 y 30 de septiembre. Esa conferencia es para líderes y pastores, principalmente. ¿Está bien? Si hay alguien que nos está viendo en la transmisión ahora mismo o que está escuchando esto y tú formas parte de otra iglesia, por favor, ¿sabes qué? Agarra esa fecha y llama a tu líder o a tu pastor o a quien sea y dile que venga para acá, págale la entrada, ¿está bien? Y que pueda venir a esta conferencia. La verdad es algo espectacular. Ahora, no nos desviemos, y esto tiene mucho que ver con todo lo que les estoy diciendo, de ser más Vidaín, de ser otras iglesias, en fin, pero no quiero desviarme de nuestro tema. Estamos hablando de la iglesia. Nosotros, amigos, decidimos hacer esta serie. ¿Por qué? Porque no queremos alejarnos de esas enseñanzas centrales. Por eso. Y la manera de no alejarnos de esas enseñanzas centrales inclusive es hablarlas con ustedes para que todos lo hagamos y que cuando ustedes vean que estamos haciendo cosas que están siendo diferentes a ese centro, a ese énfasis, a ese tono, a esa postura, levanten la mano y digan, ¡hey! No, así no. ¿Sabes? Eso es lo que nosotros queremos y por eso estamos haciendo esta serie. Yo quiero hablarles ahora, quiero empezar a predicar ahora. Yo quiero hablarles de la palabra iglesia, de esa palabra, ¿ok? Y cómo de alguna forma en el tiempo se perdió la palabra iglesia. Muchos de ustedes saben que el Nuevo Testamento, la Biblia enteramente se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Entonces, la palabra iglesia viene de esta palabra griega, y ya vamos a verla acá. De esta palabra griega, allá arriba está la palabra griega, abajo está la transliteración para llevarla al alfabeto latino, y dice eclesía. Ahora, nuestra serie, ¿sí ven cómo se llama? Eclesia, no eclesía. ¿Por qué? Porque les dio la gana a los de producción llamarla así. Pero bueno, no, porque pareciera que como que suena más bonito, no sé. Es un tema más bien de branding, está bien, o de imagen, no es un tema de... O sea, la palabra es eclesía, ¿está bien? ¿Ok? Ahora, eclesía no tenía una connotación religiosa. Hoy, cuando tú escuchas la palabra iglesia, ¿en qué piensas? En religión. O algunos pensarán en la iglesia del pollo. ¿Está bien? Church... No, okay. Pero miren bien. Ahora, pero normalmente, o sea, tú piensas en iglesia y piensas en ¿qué? En religión, ¿cierto? Ok, en ese tiempo no se trataba de eso. Qué curioso eso. Mira, iglesia no significaba, eclesía no significaba algo religioso. Lo que significaba era asamblea. Eso era lo que significaba. Era una asamblea, un grupo de personas. Se refería a un grupo de personas que se reunían. Entonces había eclesía de hombres, eclesía de mujeres, eclesía de soldados, eclesía de doctores, eclesía de ciudadanos, eclesía de pensadores. Eclesía porque eclesía era asamblea.
¿No? ¿Viste? Era reuniones. Se reunieron los Tigres, se reunieron los Rayados, se reunieron los del América, se reunieron. Era eclesía. Sí, yo no puedo decir eso sin decir eso a Lauro, ¿está bien? Ahora, mire bien, entonces, de eso se trataba. Era simplemente un nombre que representaba asamblea. Y se refería a un grupo de personas, a una congregación, pero no en términos religiosos, sino una congregación de gente. ¿Sí viste? Ahora, ¿cómo cambió la idea de eclesía entonces a algo religioso? ¿En qué momento? Lo que pasó, amigos, es que empezaron a reunirse los cristianos. Y cuando se reunían decían, ahí está la eclesía de cristianos. Pero no el edificio, sino el grupo de cristianos. ¿Sí viste? La agrupación de personas, de cristianos. Y empezaron a reunirse y a reunirse y a reunirse, y lo hacían escondidas, en fin. Pero cuando se oficializó la religión, el cristianismo como una religión oficial en el Imperio Romano en el 380 después de Cristo, allí ya podían reunirse libremente. Y entonces ahí sí se reunían en lugares, y entonces prestaban las casas y tomaban los templos, inclusive que eran templos paganos o eran templos de otras deidades, en fin, y ahí se reunían entonces los cristianos, y entonces les decían la eclesía de cristianos, y eclesía y eclesía y eclesía, y por el tiempo y con los años se fue pensando, creyendo, circunscribiendo, acotando a que el tema de eclesía era simplemente un lugar en donde se reunían los cristianos. Entonces la iglesia fue cambiado el concepto de movimiento, de asamblea, de algo increíble, a simplemente un lugar físico. Eso fue lo que pasó a lo largo de los años, ¿sabes? Y por eso fue lo que sucedió. Y por eso lo redujimos a algo tan pequeño como ir el domingo a la iglesia. La primera vez que se nombra la palabra eclesía en el Nuevo Testamento, ¿sabes quién la dijo? Jesús la dijo. Y yo quiero que veamos rápidamente ese momento en que Jesús la dijo. Jesús venía hablando con sus discípulos y les estaba preguntando, óigame, ¿qué dice? Andaban de viaje y les estaban preguntando, óyeme, ¿qué dice la gente de mí? La gente, ¿qué dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Y entonces ellos le estaban contestando. Y luego entonces Jesús les dice, ¿y ustedes? Entonces fíjate lo que dice. Dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? O sea, ustedes ya llevan tiempo conmigo, ¿está bien? La gente dice esto, pero ¿y ustedes qué dicen de mí? Ustedes me han escuchado, ustedes han estado conmigo, ustedes han viajado conmigo, me han visto actuar, han visto lo que yo hago, han visto cómo yo me comporto. Díganme, cuéntenme, ¿qué dicen? Y entonces, el más bocón de todos los discípulos, que se llama, exactamente, entonces él se precipita, o no se precipita, sino simplemente dice, hey, esto es lo que dicen. Esto es lo que nosotros creemos que eres tú. Y esto es lo que él dice. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, o sea, el máximo rey de Dios. Dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo estaba viendo. Y yo no puedo dejar de imaginarme, yo les he dicho a ustedes que yo soy muy visual, yo no puedo dejar de imaginarme a Jesús sonriendo cuando Pedro estaba diciendo eso. O sea, tú eres el Mesías. Y él lo estaba viendo. Y entonces mira lo que le dice Jesús. Jesús le dice, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. O sea, ¿sabes qué, Simón? ¿Sabes qué? Tú estás en lo cierto. Yo soy el Mesías, pero tú no eres tan inteligente como para saberlo. Te lo tuvo que haber dicho mi Padre que está en el cielo. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí viste? Entonces le dice Jesús, hey, sí, yo soy el Mesías. Amigos, esas palabras son históricas. Históricas. El peso que tienen esas palabras son increíbles. Jesús le dice, yo soy el máximo rey de Dios. Y entonces después le dice esto, le dice lo siguiente, ahora te digo que tú eres Pedro. Simón, te quiero decir esto, ahora tú eres Pedro y sobre esta roca, y ahí aparece, edificaré mi eclesía. Y esa fue la primera vez que apareció en el Nuevo Testamento la palabra iglesia, cuando Jesús la dijo. Y mira esto. Mira bien. Lo que está haciendo Jesús es, hey, Simón. Mira, de ahora en adelante te vas a llamar Pedro, que significa roca. Porque lo que tú estás diciendo es tan importante y lo usaré como fundamento para levantar un movimiento que tengo que levantar. Y ese movimiento se llama eclesía.
ese movimiento que yo voy a levantar, ese movimiento, o sea, la eclesía era la palabra movimiento, era la palabra asamblea, era la palabra congregación. Voy a levantar una congregación, voy a levantar una asamblea, voy a levantar un movimiento de personas que van a ir por todo el mundo diciendo que hay un nuevo reino que ha llegado y que hay un nuevo rey en la ciudad, y que ese rey viene simplemente a decir que todas las personas tienen dignidad, que todas las personas son valiosas a los ojos de Dios y que no hay nadie que pueda mirar por debajo del hombro a otra persona. Ese es mi reinado, y mi grupo de personas, mi movimiento, mi asamblea, mi congregación se va a encargar de llevar un mensaje de amor a donde sea que vaya. Entonces es Jesús quien le está diciendo esto. Ahora luego Jesús termina esa frase y probablemente con la misma emoción dice lo siguiente. Dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa nada la va a detener. No hay nada, amigos, de verdad, híjole, es que si estoy a punto de lanzarme para allá, porque lo que les quiero decir es que es increíble. Jesús está diciendo, estoy a punto de levantar un movimiento que no ha existido, y estoy a punto de levantar un movimiento, y ese movimiento que voy a levantar, queridos amigos, nada lo va a detener, ni mi muerte, ni la muerte de ninguno de ustedes, le estaba diciendo a los discípulos. 2000 años después, tú y yo somos testigos de lo que Él dijo hace tanto tiempo ha permanecido. Porque aun cuando la iglesia se ha tratado de desviar y se ha desviado por algunos momentos, reformadores, un remanente se ha levantado y la ha colocado otra vez en el camino correcto. Y tú y yo somos esos reformadores del día de hoy. ¿Sí ves? Ahora, Jesús no estaba hablando de un edificio. Jesús estaba hablando de un movimiento. Y capítulos más adelante Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a donde vayan y díganle a la gente lo que ustedes han visto. Háblenle de este movimiento. Díganle que yo les vengo a entregar dignidad a todos. O sea, yo siempre decimos esto, pero las mujeres deberían ser hoy en día las principales promotoras del cristianismo, porque quien habló de los derechos de las mujeres fue Jesús. Así no crean en Dios. No, pero sí, pero estamos a favor de ellos. Claro que sí. ¿Sabes? Entonces se levanta algo increíble y Jesús les dice a ellos, hey, vayan por diferentes lugares y hablen acerca de esto. Por favor, hablen acerca de esto. Y fue la encomienda que Jesús le dijo a sus discípulos. Luego Pablo, muchos años después, bueno, no muchos años después, pero años después, Pablo aparece en escena. Y Pablo también lo dice, pero lo dice de maneras diferentes. Y quiero decírtelo solamente una vez que Pablo yo te voy a decir una sola vez, porque si no, no salimos hoy. ¿Está bien? Pero solamente lo quiero mencionar esta vez cuando Pablo lo menciona, y lo menciona de una forma diferente. Aquí está, mira bien, lo dice así. ¿Acaso no saben que su cuerpo, él estaba escribiendo una carta a un grupo de personas que vivían en Corinto, que quedaba en Grecia? ¿Está bien? Y allí él les está diciendo esto. ¿Acaso no saben que su cuerpo? Y cuando Pablo decía, ¿acaso no saben? Miren, cuando Pablo decía, ¿acaso no saben? Lo que está diciendo es esto. Ya hemos hablado acerca de esto. ¿Viste? A eso se refiere. Hey, ya yo te lo he dicho. Okay, hey, ya yo se los he mencionado. Entonces Pablo dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Y yo sé que para ti, para mí, la palabra templo es como rara, ¿cierto? Templo, ¿qué es eso? Es como raro, pero para ellos no. Ellos vivían en medio de templos. Ellos estaban familiarizados con el concepto de templos. Ellos iban al templo de Jerusalén, viajaban hasta el templo de Jerusalén, que era un templo espectacular en términos arquitectónicos y en términos de historia, en fin, total de que ellos sabían de lo que les estaba hablando. Y lo que Pablo les estaba diciendo era, amigos, el tiempo de los templos se acabó. Ahora ustedes son esos templos. Ahora, así como el templo en Jerusalén estaba lleno del Espíritu Santo, ahora ustedes también están de la misma manera llenos del Espíritu Santo. Ustedes son esos templos. Y luego continúa y dice esto. Y dice, por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. ¿Qué significa? Honren a Dios con su cuerpo, con la manera en la que hablan, No voy a decir nada. Honren a Dios con su cuerpo, en la manera en cómo hablan, en la manera en cómo se conducen, en la manera en cómo reaccionan, en la manera en cómo tratan a otras personas, especialmente a los que no creen en Dios, en la manera como ustedes se dirigen a otros. Honren a Dios con su cuerpo. Pablo les está diciendo eso, porque ahora la gente no tiene que ir a templos, ustedes son el templo. ¡Wow!
400 años después de que Pablo dice eso, empezaron a construir catedrales y cosas y edificaciones. ¿Y sabes qué hicieron? ¡Qué locura! No, es que esto es loco, amigos. El cristianismo, que se volvió una religión oficial del Imperio Romano, terminó persiguiendo, torturando y matando a todas las personas que no querían ser cristianos. ¿En qué momento? Dios. Ahora, quiero terminar con esto. 3 implicaciones de lo que estamos hablando. Estas son las 3 implicaciones que quiero decirte y que yo quiero que todos estemos en esto. Amigos, tenemos la posibilidad de hacer algo increíble en América Latina. Increíble. Yo lo creo. Yo lo creo tanto que dediqué mi vida a esto. Y tenemos la posibilidad de hacerlo. Si podemos tomar estas 3 implicaciones y abrazarlas. 1 es la siguiente. Tú eres parte de algo grande. Tú eres parte, no de esto, de algo grande. De algo increíblemente grande. Tú eres parte de la iglesia de Jesucristo. Tú eres parte si tú eres un seguidor de Jesús, tú eres parte del movimiento que vino a transformar verdaderamente la historia. Un movimiento que se predijo hace 2000 años que nada lo detendría y nada lo ha detenido. Tú eres parte de algo grande. Segunda implicación, tú eres un templo andante y parlante. Tú eres un templo andante, así que todos los días tú y yo deberíamos levantarnos, todos los días tú y yo deberíamos levantarnos. Y bueno, sí, yo soy ingeniero, yo soy profesor, yo soy alumno, yo soy papá, yo soy mamá, yo soy esposo, yo soy líder, yo soy lo que sea, yo soy dueño, en fin, pero soy algo más. Soy representante de la iglesia de Jesús en esta tierra. Órale. ¿Sí ves que es diferente? Cuando entonces reaccionas que alguien se te atraviesa con el carro. Soy representante de la iglesia de Jesús acá. Y tercera implicación que es increíble. El tono, el enfoque y la postura de Jesús deberían caracterizar el tono, el enfoque y la postura de sus seguidores. Porque si tú sabes, mírame bien, tú sabes si algo es la versión original porque tú sabes si algo es auténtico, tú sabes si algo es auténtico cuando tú tomas la versión original y la comparas con esto. Entonces, si tú tomas la versión original de Jesús y la comparas con tu vida, con tu forma de hablar, con tu forma de manejar las finanzas, con tu forma de liderar tu familia, ¿qué onda? ¿Hay autenticidad o no? Estoy emocionado con esto porque me confronta a mí mismo. Me confronta a mí mismo de una manera increíble. Si tú eres un seguidor de Jesús, ¿a qué me refiero con esto? A lo siguiente, amigos. Si tú eres un seguidor de Jesús, que tu tono, tu enfoque y tu postura como seguidor de Jesús representa a Jesús. ¿Cómo estás actuando? Porque no estás siendo simplemente una persona, estás representando a Jesús. ¿Cómo estás actuando? Y para los que no son seguidores de Jesús que están acá, quiero decirles esto. Por favor, escuchen esto. Si tú no eres un seguidor de Jesús, quiero que sepas lo siguiente. Todos los que sí somos seguidores de Jesús, que estamos acá, estamos para servirte. Estamos para ayudarte. Y si estás pasando por alguna necesidad, si quieres que oremos por ti, si necesitas dinero, si necesitas, habla con nosotros, que nosotros debemos comportarnos a la altura de quien estamos siguiendo y debemos movernos en favor a ti. No para que tú creas lo que nosotros creemos, sino simplemente porque somos su eclesía. Por eso y punto. Así que si tú no eres un seguidor de Jesús, quiero que sepas algo. Los que sí lo somos, estamos aquí y existimos para servirte a ti. Amigos, esta es su iglesia. Permítame orar. Yo tengo que orar, tengo que obligarme a orar, si no, hoy no salimos de acá. Dios, quiero darte muchísimas gracias por el privilegio de ser tu iglesia. Por el privilegio de haber sido llamados a ser parte de este gran movimiento. Gracias, Dios, porque es un privilegio que nosotros queremos encarar con honra, con valentía. Queremos, Dios, recordar a través de esta serie qué fue lo que hizo tu iglesia en el primer siglo, cómo ellos actuaron, cómo reaccionaron, cómo ellos oraban inclusive, para nosotros poder tomar ese ejemplo y poder entonces llevar hacia adelante ese movimiento que has colocado en nuestras manos, del cual nosotros somos responsables, mayordomos, administradores. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de ser parte de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.